Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero recordarles algo: cada último domingo del mes nosotros tenemos un esfuerzo evangelístico aquí en el Templo Alianza, y este esfuerzo da resultados cuando nosotros traemos invitados. Así que preparémonos para este fin de mes, traer nuestros invitados. Y también, si usted por motivos de distancia no puede estar con nosotros, compartir el link del portal de YouTube, la página del templo, para que otras personas también puedan escuchar la palabra del Señor. Y un saludo muy cordial a nuestros hermanos que nos acompañan desde New Jersey, Colombia, Suecia, Uruguay, en fin, hay hermanos que nos están viendo desde diferentes partes del mundo y de nuestro país. Hace algunos días atrás yo mandé un saludo a la hermana República de Chongón, porque alguien me escribió hace unos meses atrás y me decía: le mandamos saludos, lo estamos viendo desde la República de Chongón, y me pareció muy particular. Así que un abrazo a nuestros hermanos ahí en Chongón, que la gracia del Señor sea con ustedes, ahí en San Felipe también, que el Señor los bendiga grandemente. Bien, en este mes de julio, que es mes de fundación e independencia, mes de fiestas, quiero que reflexionemos sobre la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque cada día escucho personas hablar en el nombre de Jesús cosas que no tienen que ver con el Señor Jesús ni con lo que Él vino a hacer a esta tierra. Definitivamente no reflejan quién es Jesús y lo que Él hizo por la humanidad. Así que siempre es necesario retornar a la palabra para tener una idea clara del Señor Jesús. Y desde el siglo I nosotros vemos confrontaciones causadas por distorsiones acerca de su persona. Había quienes negaban la deidad del Señor Jesús, había quienes negaban la humanidad del Señor Jesús, y otros pretendían, como hasta el día de hoy, decir que la gracia no es suficiente, que a la gracia había que añadirle obras, y eso es un error doctrinal muy fuerte. Estaban los judaizantes pretendiendo siempre que los gentiles que conocían a Cristo fueran circuncidados, guardaran las fiestas, y asimismo el día de hoy hay quienes pretenden añadir a la gracia de Dios las obras. Pero digo, es un error doctrinal y un error craso. ¿Por qué razón? Porque al hacer esto estaríamos asumiendo que la muerte de Cristo no fue suficiente en la cruz del Calvario y que se necesitarían aditamentos a ello, y eso es un error tremendo. Entonces, frente a ese tipo de peligros, necesitamos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y hoy nos enfrentamos a distorsiones que van desde un Jesús filosófico, por decirlo de alguna manera, que nos invita solamente a pensar, a reflexionar, pero nada más de ello. No es un Jesús que involucra nuestro pensamiento y nuestra conciencia, sencillamente alguien como un gran maestro que nos invita a filosofar sobre la vida. De hecho, algo que he notado en algunas iglesias y lo he escuchado en algunos púlpitos es que ya la doctrina no importa, que eso no tiene por qué ocupar la centralidad de las predicaciones, sino solamente el amor. ¿Para qué hablar de doctrina? ¿Para qué hablar de teología? ¿Para qué hablar de amonestaciones? Lo que la gente necesita es amor. Pero escúcheme, no podemos hablar del amor de Dios sin conocer la doctrina de Dios, porque entonces no tendríamos un conocimiento cabal de lo que significa el amor de Dios para con nosotros. Y por supuesto, este tipo de predicaciones seduce a los incautos o sencillamente genera espacio para quienes pretenden aplicar la idea de ganar, ganar. ¿A qué me refiero con esto? Disfrutar de las bendiciones de Dios sin la necesidad de renunciar al mundo y a sus placeres. En otras palabras, ganar las bendiciones de Dios y seguir disfrutando de los placeres de este mundo. Y eso no es dable. Entonces, volvámonos a la palabra del Señor. ¿Por qué razón? No quisiera que la figura que nosotros tengamos del Señor Jesús obedezca a una imaginación religiosa o filosófica,
sino a lo que realmente la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña acerca de Él. Y quiero partir de esto, por eso hablamos de Jesús, el principio de todo. Hay una pregunta que muchos se han generado: ¿quién era Jesús antes de estar en esta tierra? Y por eso estábamos leyendo Juan 1. El versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Número 1, Jesús era Dios. Ya lo era. Y en esa condición de Dios, eterno, omnipotente, omnisciente y todos los atributos de la deidad. Así que Jesús era, es y será por siempre Dios. No es nada inferior a ello. Ahora, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 15, porque aquí el apóstol Pablo nos invita a ver la misma verdad desde un planteamiento distinto. Dice acerca del Señor Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el principio de toda creación. Ahora, cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, nos lleva a reflexionar sobre lo que Jesús era antes de estar en esta tierra. El Dios invisible, el Dios omnipotente, Dios espíritu, como lo dijera Salomón, aquel Dios al que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener por su magnificencia, por su grandeza, extraordinariamente grande. Ese Dios invisible, porque es espíritu, es inmaterial, es intangible, se hizo visible para darse a conocer a los hombres y dar a conocer el misterio de su amor para con nosotros. ¿En qué? En la persona del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús no es otra cosa que la imagen del Dios invisible desde la perspectiva del apóstol Pablo. Y definitivamente, Dios es espíritu, Jesús también espíritu. Me encanta cuando en el diálogo con la mujer samaritana, ahí en Juan capítulo 4, 24, el Señor Jesús le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por tanto, Jesús es espíritu. ¿Recuerdan ustedes cuando Él resucitó, que los discípulos estaban con las puertas cerradas, y estando las puertas cerradas, Él entró? No hay nada imposible, Él es espíritu. Entonces vamos construyendo esto de una manera bíblica. Jesús, el que nosotros adoramos, al que invocamos con desesperación muchas veces, ha sido, es y será siempre Dios. Es espíritu, es eterno. En segundo lugar, en esa condición de Dios, es creador de todas las cosas. Volviendo a Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Así que es el creador de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Entonces, cuando decimos esto, hablamos de un absoluto. Todo lo existente es creado por Él. Una vez más, vamos a Colosenses, capítulo 1, 16 y 17. Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque en Él, en el Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, fueron creadas, una vez más, todas las cosas, las que hay en los cielos, las aves, las nubes, fuera de este cielo, las estrellas, los planetas, el firmamento, y las que hay en la tierra, todo lo visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y me encanta esta declaración de Pablo, porque una vez más, todo fue creado, pero aquí añade algo hermoso: por medio de Él y para Él. Entonces, en el momento creacionista encontramos una explicación maravillosa. Génesis capítulo 1, versículo 26, en el principio que hizo Dios todas las cosas, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Interesante, porque se habla de una pluralidad allí, ¿sí?
Y definitivamente Dios no estaba hablando con los ángeles por cuanto ellos son creados, no son creadores. No estaba hablando con el hombre. Alguna vez escuché el disparate de que Dios estaba hablando con la iglesia. Era imposible. Dios no podía estar hablando con la iglesia porque el hombre ni siquiera había sido creado. ¿Con quién hablaba Dios? Allí está la triunidad, la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque Pablo me dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Pero esto me lleva a otra conclusión interesantísima. Resulta que tú fuiste hecho por Él y para Él. Por eso David en el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, y eso nos incluye a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Fuimos creados para su gloria, para su honra. Sigamos. Me encanta lo que dice el versículo 17. Él es antes de todas las cosas. Él siempre ha sido. No hay un principio para Él, no hay un final para Él, por cuanto Él es eterno. Y todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí, en Él subsisten. Los ríos, los mares. ¿Por qué nunca se seca el mar? Porque subsiste por Él. ¿Por qué nunca el viento deja de soplar? Porque subsiste por Él. Porque la lluvia no deja de caer. Año a año tenemos por lo menos un poquito. Otros años tenemos un chaparrón tremendo. Subsiste por Él. ¿Y por qué estás vivo? Porque tú subsistes por Él. ¡Qué grandioso! Es grandioso. Es grandioso. Por esa razón no podemos reducir jamás la persona del Señor Jesucristo a lo que se venga a la imaginación de los hombres. A veces veo cómo se plasma a un Jesús anglosajón, con ojos verdes, rubio y todo eso. Ese no es Jesús. De hecho, esa no era la imagen de un Jesús judío. No tenía nada que ver con eso. Hoy en día hay quienes de manera irreverente plantean un Jesús al apetito de la imaginación. Algunos lo ven como el Che Guevara, otros lo ven como un superhéroe, y tanto lo uno como lo otro me parece una tremenda falta de respeto. Porque Jesús no puede ni debe ser comparado con un revolucionario al nivel del Che Guevara. Jamás debe ser comparado con Superman, ni con Batman, ni con nada de eso. Y hoy en día veo en algunas iglesias cómo usan todas estas imágenes para hablar de Jesús. Por amor de Dios, ¿que acaso no leen la Biblia? ¿Acaso no tienen un poquito de sentido común y respeto por lo que la Biblia nos plantea acerca de quién es Jesús? En tercer lugar, Jesús es esa luz de los hombres, la luz que vino al mundo. Y eso es fantástico porque por inferencia nosotros podemos inmediatamente notar que si la luz vino al mundo es porque el mundo estaba en tinieblas y se refiere a nosotros. Esa luz incomparable, me encanta como Apocalipsis dice que no necesitaremos de la luz del sol ni de la luna porque Cristo será el resplandor eterno para nosotros. Esa luz emancipadora de intelectos oscurecidos por el pecado, corazones entenebrecidos por el pecado, vino a resplandecer. Por eso hablaba de que Cristo es nuestro libertador. Y qué hermoso poder hablar del Señor Jesús de esa manera. Y dice Juan capítulo 1 versículos 4 al 5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 8:12 dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, la luz del mundo, la luz de los hombres. Y Jesús es aquel Dios que vino y nos amó antes que nosotros le amáramos a Él. Pero, ¿de qué se trató su venida? ¿Por qué razón? Porque aún sobre eso hay discrepancias. Algunos asumen que Jesús vino a esta tierra para generar una revolución judía. No, no es esa la finalidad de su venida. Otros plantean que Jesús simplemente es un gran maestro que debe ser contado como los grandes maestros de la antigüedad en cuanto a la filosofía, en cuanto a la consideración de la vida, etcétera, etcétera. No, Jesús no vino con ese propósito.
Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice que Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Enfoquémonos en la realidad, enfoquémonos en lo que dice la palabra del Señor. Él vino a ser el Cordero de Dios y créame, inmediatamente lo que viene a mi mente es Éxodo capítulo 12, cuando se celebró por primera vez la fiesta de la Pascua. Una noche previa a la muerte de los primogénitos egipcios, se le dijo al pueblo hebreo que sacrificara un cordero y que tomara de la sangre de ese cordero para pintar el dintel de las puertas de su casa. ¿Lo recuerdan? Capítulo 12, versículo 7 de Éxodo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así que esa noche hubo algo simbólico, algo interesante, algo que apuntaba hacia un futuro. Así como el cordero debía ser sacrificado y su sangre pintada en el dintel de las puertas, así también Cristo sería sacrificado, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su sangre sobre nosotros nos libra de la muerte eterna. Así como esa noche los hebreos fueron librados de la muerte, de esta plaga final con la cual saldrían en libertad. Así que Él vino a hacer eso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué glorioso es esto, porque todo aquel que se ampara en el sacrificio glorioso de Cristo en la cruz del Calvario está en plenitud de vida, en vida abundante y vida eterna. Eso vino a hacer Jesús a esta tierra. En segundo lugar, Él vino a hacer la propiciación por nuestros pecados. Pablo dice, el justo por los injustos. Ahora, al ser el Cordero de Dios, su muerte encierra una verdad poderosa. Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. De allí que todos nosotros que somos pecadores, según lo que nos dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, estamos nosotros en esa condición de pecadores, estábamos destinados a una condenación eterna, a una muerte eterna, a un castigo de parte de Dios. Pero entonces sucede lo impensable. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, toma nuestro lugar para recibir el castigo de nuestra maldad, el castigo de nuestra paz, sobre sí mismo, a fin de que podamos ser salvos de la ira de Dios. Entonces, podemos entender un poco mejor la narración de Mateo capítulo 26, versículos 36 al 44. La noche en que el Señor fue entregado, se apartó para orar con sus discípulos, y hay una particularidad en su oración. Fijémonos un momento en el versículo 39, yendo un poco de adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Lucas capítulo 22, 44, añade lo siguiente, versículo 44, Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa fue una noche de angustia, de desesperación para nuestro Señor. Y fíjese, 2 veces usa la misma palabra.
si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, en primera instancia podemos decirlo con facilidad. Se refería a su muerte. Pero esa copa tiene un significado especial cuando revisamos las Sagradas Escrituras. Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 25, versículo 15. Jeremías 25, 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y luego Apocalipsis capítulo 16 nos dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿A qué copas se refería el Señor Jesús? Bueno, la ira de Dios estaba destinada a nosotros por cuanto éramos pecadores. La ira de Dios está destinada para todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo. Así que el Señor Jesucristo se puso entre nosotros y el castigo que nos correspondía y recibió el castigo de nuestra paz sobre Él. Él vino a ser nuestra propiciación. Y cuando el Señor, nuestro Padre Celestial, nos mira por medio de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por esa razón, nosotros le adoramos, le amamos. Y por esa razón nosotros no permitimos que la imagen del Señor Jesucristo sea reducida sencillamente a una expresión religiosa o mucho menos de ello. Algo caricaturesco o cosas de esa naturaleza, al entender, en otras palabras, lo siguiente. Te lo explico de esta forma. Escucha, Él puso su espalda por nuestra espalda y recibió los azotes de nuestra maldad. Él puso sus manos por las nuestras en la cruz del Calvario. Él puso sus pies por los nuestros. A eso se refiere la Escritura cuando dice que recibió el castigo de nuestra paz. ¿Me explico? Quizá ahora sea un poco más claro el hecho de por qué decir, no admito que alguien minimice la figura del Señor Jesucristo, la imagen del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, algo caricaturesco, jamás. Sabiendo que Él puso su vida por amor a nosotros, por amor a mí. Él es sublime y digno de toda honra y de toda adoración aquí en la tierra y en los cielos. En tercer lugar, Él vino a mostrarnos el camino a la vida eterna. Y en estos últimos años se ha movido muchísimo en el ámbito teológico el tema de la interreligiosidad, una propuesta progresista teológica o teológico progresista. ¿Qué es esto de la interreligiosidad? No es otra cosa que una propuesta que surge de la imaginación de los hombres y que pretende establecer una inclusión de credos, considerando las cosas que se tienen en común, a fin de eliminar las diferencias que dividen. Suena tan agradable, ¿no? Suena interesante, un lenguaje inclusivo y todas esas cosas, pero déjeme decirle algo. Eso no viene de la palabra del Señor y eso no viene del Señor Jesús, por cuanto el Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. No hay una pluralidad propuesta por Dios. No lo hay. Si alguien quiere acercarse al Padre, debe hacerlo por medio de Cristo. Y por eso Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, mis amados hermanos, esa es la verdad en la cual nosotros debemos establecer nuestro pensamiento, fundamentarlo allí. Él vino a mostrarnos el camino que lleva a la vida eterna, el camino de paz, el camino de eternidad. Él es el camino, Él es el camino. Y creo que nosotros deberíamos
estar tranquilos con respecto a esto, porque no falta alguien que le diga, ¿y qué tal si experimentamos? Desde la década del 60 vienen surgiendo una serie de experimentaciones en cuanto al comportamiento humano, en cuanto a valores humanos, y se vienen deconstruyendo valores que eran esenciales, como la fidelidad conyugal. Y empezaron a crearse propuestas desde el imaginario popular de relaciones abiertas, de amores superficiales, de amores que no se comprometen, por tanto no son amores. Y en medio de esos relativos que son muy apetecibles por una humanidad pecaminosa, surge la voz del Señor Jesucristo: soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Qué se animaría usted a responder? Hace años atrás había un niño. Sus padres le habían enseñado acerca del Señor Jesús, y cuando usted le preguntaba, siendo muy chiquito, respondía: Jesús está aquí, en mi corazón. Y daba gusto, ¿no? Un precioso niño. Jesús está aquí en mi corazón. Y qué lindo que crezca sabiendo eso. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Él está en el cielo. Y como es omnipresente, también en la tierra. No hay problema para Él. Pero déjame explicarte esto. En Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11, cuando el Señor hubo resucitado, nos dice la Escritura: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él ascendió a los cielos. El apóstol Pablo, escribiendo la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, comparte esto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. ¿Dónde está el Señor? Está en la gloria. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que le dijo al ladrón? Al ladrón bueno. ¿Cuál ladrón es bueno? Al ladrón que creyó. El ladrón que creyó. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor respondió: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo habla del paraíso como el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre repetir. Así que el Señor está en el cielo, fue glorificado, fue recibido arriba en gloria. ¿Qué hace allí? Bueno, leyendo Apocalipsis podemos nosotros darnos cuenta que Él recibe adoración y alabanza de los ángeles y de los santos que moran con Él allá por la eternidad. Pero hay algo más. Él intercede por nosotros, como enseña Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, y quiero leer versículos 31 al 34. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fue lo último que vio Esteban, el mártir, antes de partir. Veo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre. Allí estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Intercediendo. ¿Sabe lo que significa interceder? La idea del Paráclitos: está abogando, defendiendo, pidiendo por nosotros, como
aquella ocasión en que el Señor le dijo a Simón, hijo de Jonás: Satanás ha pedido para zarandearos, pero no temas, porque yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. El Señor conoce muy bien las luchas internas que tenemos, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras frustraciones, las conoce muy bien. El Señor conoce esas luchas que pasan en nuestra mente y que nos roban la tranquilidad. Él lo sabe muy bien. Y Él está intercediendo en este momento por ti, por esa lucha. El Señor sabe cuando estás con deudas hasta acá, porque tal vez no nos manejamos de una manera responsable. El Señor lo sabe muy bien, no te está acusando. Escúchame, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Él no te está acusando, está intercediendo por ti. El Señor sabe de tus debilidades y de tus flaquezas. Cuando pecamos contra el Señor, Él está intercediendo por ti. Y Él es el único que puede interceder por nosotros por una sencilla razón: Él fue el que murió por nosotros. Él recibió nuestro castigo sobre Él. Entonces Él tiene toda la autoridad para interceder por nosotros. Y ahí es cuando yo no puedo decir más que: te amo, Señor. Todo está en Él. Todo tiene que ver con Él. Él intercede por nosotros y eso debe darnos paz. Y por último, Él está ahí en el cielo, listo y preparado para volver. Y esto debe estar claro en nuestro corazón. Él viene por nosotros, Él viene a juzgar a las naciones. Ya no viene como un bebé, ni como un niño, o ni como un hombre para morir. Él viene exaltado y coronado, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está preparado, está listo. Y eso es lo que nosotros debemos abrazar acerca del Señor Jesús. Es el principio de todo. Porque si Él es origen de todas las cosas, incluyendo nuestra vida, todo gira en torno a Él. La existencia de este mundo, del universo, gira en torno a Él. La vida nuestra gira en torno a Él. ¿Por qué entonces sentirnos como si que estuviéramos perdiéndolo todo? ¿Cómo sentir que no tiene salida nuestra vida frente a los problemas, frente a las enfermedades? ¿Cómo podemos permitir que nuestro corazón se llene de desconsuelo? ¿Cómo permitir que el afán y la ansiedad se apoderen de nuestra vida si todo gira en torno a Él? Él es el principio de mi felicidad. Él es el principio de mi paz. Él es mi esperanza. Entonces no puedo rendirme. No puedo rendirme. ¿Habrá tristeza? Sí, habrá tristeza. Desavenencia, por supuesto que sí. Enfermedades y hasta muerte. Pero Cristo venció a la muerte. Él es el principio de todo para nosotros. ¿Por qué hablar de esto? Porque mi anhelo es que todos conozcamos a Jesús de la manera en que debe ser conocido, desde lo que la palabra del Señor plantea, y mis palabras son tan insuficientes para hablar de Él, porque es demasiado grande. Es demasiado grande, es sublime. Pensar que en Él ya la muerte está vencida. Y lo peor que los seres humanos a veces imaginamos y pensamos es en nuestra muerte. Y empezamos a andar hasta paranoicamente, viendo peligros donde no hay. Discúlpame, fuiste creado por medio de Él y para Él. Tu vida está en las manos de Él. Descansa, descansa. Por favor, descansa. No dejes que nada altere tu paz sabiendo que Él pagó el precio de tu paz. Y cuando sientas que no hay esperanza, tan solamente recuerda: la tumba aún sigue vacía, porque Él vive
y si Él vive, con Él tenemos vida eterna. Amén.